Bueno, compartiendo más noticias, saludamos a estas horas aquí en Paraguay TV al titular del INDER, Francisco Rodríguez. ¿Cómo le va, amigo presidente? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos trabajando a esta hora de la jornada, estamos ya en vivo. Te saludamos atentamente. Muy buenos días, será un saludo a todos los que están ahí en el canal y un saludo a todos los televidentes y un gusto poder volver a estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, gracias. Te iba a decir viceministro, ¿verdad? De repente, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento de Gracias vuelta, por el ¿no? ascenso. No, pero Gracias por el ascenso. son facetas distintas, yo creo, y gestión distinta, ¿no? Bueno, hablar de un tema que quería hablar, tenemos varios temas para hablar contigo, pero quiero hablar sobre el tema del momento. ¿Cómo están ustedes tomando esta situación sobre esta finca en la zona de Remancito, en Villa Hayes? Una respuesta lapidaria estuve escuchando ya prácticamente en estos días de tu parte, presidente. Prácticamente la institución nunca dio permiso a que a estas personas o alguna de estas personas estén ocupando este predio que pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Y cuál es la situación jurídica de estas personas que dicen tener documentación por parte del INDER al respecto? Sí, yo creo que hay que dividir un poco los temas. En primer lugar está la cuestión legal, Sí, ¿verdad? Está la cuestión mediática, básicamente, que es un poco la que está como que nublando y nos permite ver como una salida a esta situación, ¿verdad? sí. Y digamos, está un poco el enojo, en ese contexto aparece el enojo de la ciudadanía, ¿verdad? Y, bueno, si nos vamos al aspecto, y una situación de facto, ¿verdad? Una situación, lo legal hay que analizar con la situación de facto. Sí, Comenzamos con la parte legal, ¿verdad? La parte legal existen unos fundamentos que se inician en el año 2002. Digamos, se inicia esto con la aprobación de un decreto que es el 16.250, a través del cual dice, bueno, desaféctase del Ministerio de Defensa Nacional en beneficio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay que entender que el propietario de eso, de hecho, el decreto dice posteriormente que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura van a hacer los trámites para la traslación de dominio, o sea, para titular a nombre de Agricultura, ¿verdad? Y dice para el Instituto de Bienestar Rural. O sea, ¿qué significa ese para, verdad? Lo que pasa es que, digamos que un inmueble no puede ser transferido de manera directa de un ente centralizado como el Ministerio de Defensa a un ente autónomo, claro, como en ese entonces era el IBR, y lo utiliza como copropietario al Ministerio de Agricultura y el INDER entra como un desarrollador, claro. ¿verdad? Entonces el INDER es el que tiene que hacer todos los trabajos del Presidente, censo, los presidente, bancos, sí, presidente, una aclaración. No se pueden desafectar tierras a través de un decreto. Tiene que ser vía ley. por ley, por ley. Se puede hacer siempre y cuando se haga con ese esquema, con el esquema del 2002, porque hay muchísimos casos. De hecho, en su momento a mí me tocó como director de catastro intervenir en un caso, un asentamiento rural allá en el municipio de Mingaguazú. No era rural, ya pasó a convertirse en urbano. Era un asentamiento, se llama asentamiento Primavera, donde justamente se utilizaba el mismo sistema. El Poder Ejecutivo al MAC y el MAC le otorgaba al INDER para hacer el desarrollo. Yo acompañé ese trabajo porque básicamente lo que hicimos fue apoyarle a los pobladores para la cuestión de la verificación de los datos del título. Entonces, este esquema corresponde siempre y cuando se haga así. Ahora, ¿por qué en este caso se usaba una ley, por decirte, para transferir del Ministerio de Hacienda al municipio de Villa Hayes? Porque a ella se requiere una ley, porque sale ya del ámbito de la administración central y pasa una transferencia de una institución como el Ministerio de Defensa a un municipio que ya es, ¿verdad? Parte de un gobierno local, tiene una autonomía y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, este esquema del Ministerio de Defensa al MAC, INDER como desarrollador, es algo que se viene utilizando desde hace décadas, ¿verdad? Y es absolutamente legal, porque sigue siendo el propietario el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el INDER entra y apoya como un desarrollador, vamos a decir. Es un concepto muy comercial, pero creo que la gente entiende mejor cuando se explican estos términos, ¿verdad? Porque el objetivo finalmente es
darle tierra a un grupo de campesinos, productores de autosustento, o sea, bajo el enfoque autosustento. Y eso es lo que ocurrió en el año 2002. En el año 2002 dice, desaféctese del Ministerio de Defensa y transfiérase al MAC, ¿verdad? Con el apoyo del INDER para desarrollar esa colonia. Eso es lo que dice el decreto, ¿verdad? No dice así, pero la fórmula es esta, ¿verdad? Bueno, y obviamente ahí es para nosotros una norma, un decreto es una norma, y entra el INDER a trabajar con los campesinos a los efectos de hacer todo el censo y otorgar los certificados de ocupación. O sea, que hoy día aparezca un campesino en el asentamiento Remancito y muestre un certificado de ocupación, está dentro de la ley, es absolutamente correcto. La gente como que se escandalizó y dice, acá entró el INDER y dio certificado de ocupación, ¿verdad? En el 2002 todo fue correcto. Ahora, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Y ustedes saben que en Paraguay tuvo un crecimiento bastante fuerte de su producción, ¿verdad? Entre las reformas que se inician en el 2003 y empieza, digamos, a tener impacto 2 décadas después, 1 década después, crece el ingreso de la gente. Y en ese contexto, ¿verdad?, las personas empiezan a demandar otro tipo de hábitat, vamos a decir, otro enfoque. Es un poco lo que ocurre en los países desarrollados, que de repente las personas van optando por vivir en los suburbios, le llaman en esas películas americanas como se suele ver. Entonces, generalmente las tierras donde hay más verde, donde hay paisaje verde, donde se está cerca del río, empiezan a cobrar valor, tienen demanda. Y hoy día la gente está buscando eso, que es lo que está ocurriendo en Nueva Asunción. En Nueva Asunción se están desarrollando parques cerrados. Basta con que entren en Facebook, vean, vendo lote en tal barrio, ¿verdad?, cerrado, vendo en Nueva Asunción, y con una cotización de dólares, o sea, metros cuadrados en dólares. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Que allá por el año 2011, más o menos 2010, 2011, ¿verdad?, un grupo de pobladores distinto a lo del 2002 identifican que esa zona era bastante atractiva. De hecho, tenemos el mismo fenómeno al otro lado del río, que se hizo sobre terreno privado, no sobre la finca 916, pero el mismo, o sea, una situación espejo al otro lado del puente. O sea, en el lado margen izquierdo hay un desarrollo inmobiliario, en el lado derecho ocurre este fenómeno, pero en condiciones distintas. Yendo hacia, digamos, hacia Falcón, en el lado izquierdo, ¿verdad?, ocurre por la compra de inmuebles privados. En el lado derecho lo que ocurre es una ocupación de este grupo de personas, que es un poco lo que le llaman la ocupación VIP. Y eso empieza a ocurrir más o menos en lo que nosotros tenemos algún grado de documentación. Tenemos en el 2012, 2010 ya empiezan las ocupaciones. Y en el 2014 ocurre una inundación muy fuerte que afecta tanto el lado norte, que es la ocupación social, como el lado sur, que es la ocupación VIP. Entonces eso ocurre en el 2014. Se inunda toda esa parte. Si uno recuerda, cuando uno viajaba por ahí, las casas quedaron todo bajo agua, incluso las casas de la zona sur. Y entonces esos ocupantes que iniciaron en la segunda fase, los de la ocupación VIP, vamos a decir, comienzan a realizar obras de infraestructura de mucho valor. Entonces empiezan a elevar, digamos, las defensas costeras a un nivel de cota superior a 8 metros, empiezan a hacer grandes inversiones en la zona. Y a partir de ahí entonces empiezan ellos a demandar mayor certeza sobre los inmuebles que habían ocupado. O sea, ese concepto de ocupación es muy importante, porque básicamente es lo que ocurrió. Es una ocupación de una propiedad privada, es la finca 916. Pero hay que tener en cuenta que nadie en su sano juicio se ubicaba ahí en los años 2002, 2005, en la zona donde estas personas hoy, ¿verdad?, están ubicadas, donde están aproximadamente estas 56 hectáreas. Nadie quería ir porque era un esteral y cada vez que había inundación, ¿verdad?, tenían que abandonar todo. Nadie se ubicaba, incluso los ocupantes de la zona norte, los ocupantes sociales, tampoco ocupaban esa zona de la ribera del río, ¿verdad? Eso estaba vacío, ¿verdad?, por eso. Ni siquiera uno podría intuir ahí que hubieron ventas de lecheras, porque nadie ocupaba esa zona, justamente por el tema de la inestabilidad en el nivel del río.
Presidente, Entonces, y esta hay persona que... empieza... Presidente, y Sí. hay que mencionar también que justamente para dar solución a este tipo de problemas rurales y seguir avanzando conforme a lo que dice la ley en la titulación masiva de tierras, están trabajando ustedes con un equipo de especialistas, digamos. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de este equipo que conformaron? Bueno, en ese contexto ya del trabajo de titulación masiva, ¿verdad? Nosotros hemos logrado un acuerdo muy importante con la Dirección General de los Registros Públicos y tenemos una coordinación también con Catastro que nos va a permitir hacer anuncios muy importantes en los próximos días. Estamos llegando ya a un nivel de titulación aproximadamente de 2.400 títulos y hay que recordar que digamos, el promedio histórico anual ha sido siempre cercano a los 727 creo que me da el promedio histórico, y nosotros ya en 60 días estaríamos alcanzando aproximadamente 2.400 títulos. Esto es gracias a que hemos logrado un acuerdo muy importante con la Dirección General de los Registros Públicos. Tenemos funcionarios nuestros trabajando en los registros públicos con todo el sistema abierto, funcionarios nuestros trabajando en catastro. Entonces, cuando llega un expediente, tiene una prioridad absoluta, ¿verdad? Y se concentran en eso. Eso es lo que hemos logrado en el acuerdo con la directora general de los registros públicos, la doctora Lourdes. Eso ha sido un avance, pero tremendo en la historia de la titulación en el Paraguay. Gracias a esta coordinación con los registros públicos, en los próximos días vamos a estar anunciando que ya en estos primeros 60 días de gobierno del presidente Santiago Peña tendríamos 2.400 títulos ya probablemente entregados, ¿verdad? Porque estamos viendo ya, estamos coordinando internamente para salir a hacer entregas masivas ya en los diferentes distritos del país. Creo que la próxima semana podríamos hacer como un recorrido en los distritos para hacer entregas de títulos, ¿verdad? Y serían un total, todavía no tenemos los 2.400, pero en camino en registros públicos están un grupo que en los 60 días ya alcanzaríamos 2.400 títulos. Esto es un dato muy importante. Imagínense, en 60 días superaríamos en un poco más de 300% lo que se lograba anualmente, ¿verdad? Y ni qué decir si llegamos hacia fin de año, estaríamos hablando quizás de un 400 o 500% más de titulación. Este es un logro sumamente importante, se debe al esfuerzo de los funcionarios del INDER, quienes se han puesto la camiseta, han entendido el mensaje del señor presidente de iniciar este proceso de titulación masiva, ¿verdad? Como una medida de solución a los casi 130.000 inmuebles que tenemos hoy y que tienen ya incluso un registro histórico. Bueno. Tienen que saber que este tema de la reforma rural lleva 83 años y hasta este momento se ha podido lograr solamente el 5% de la titulación. Y en el gobierno 2023-2028 nosotros queremos llegar, por lo menos según nuestros cálculos, al 47% de la titulación. Sería un gran avance. Bien, Presi, queremos agradecerte por este contacto y ya estaremos hablando contigo probablemente más en otro momento o hacia el mediodía cuando tenemos mayor tiempo para noticias destacadas como las que estamos conversando contigo. Queremos agradecerte por este contacto y un abrazo fuerte y éxitos en todo lo que estás desarrollando en materia de gestión. Hay gente que necesita estar formalmente y creo que es función del INDER en el marco de la reforma agraria para la gente que realmente necesita, que son las familias campesinas. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, un saludo a todos los que están ahí en plataforma y un saludo a todos los televidentes. Y nos ponemos a disposición para seguir hablando porque tenemos noticias muy importantes. O sea, quizá un segundo más. Ayer logramos un acuerdo importante con una empresa, la más reconocida a nivel mundial, que es Esri, que es la proveedora de productos y soluciones tecnológicas. Vamos a tener contacto directo con ellos para poder aplicar todas las últimas innovaciones internacionales en materia de titulación masiva, ¿verdad? Entonces, eso es un anuncio sumamente relevante y tuvimos un equipo de Chile acá justamente con quienes estamos logrando ese acuerdo importante. Excelente, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un lindo día. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER.